violaciones no es un delito penal, ni es punible por la ley. Sin embargo, es un acto deliberado de daño en contra de alguien que ha depositado completa confianza en ti. Tales acciones pueden causar un sufrimiento emocional inmenso y a veces desencadenar una serie de eventos que llevan a delitos reales. No es de extrañar que Dante describiera la traición como el peor de todos los pecados, condenando a los traidores al noveno círculo del infierno. La historia de Katie Cho parecía extraña desde el principio. Los investigadores sospecharon inicialmente que la joven podría haber huido de sus estrictos padres, sido secuestrada por uno de sus muchos admiradores en línea, o incluso decidido hacer un viaje impulsivo con alguien sin decirle a nadie. Incluso hubo especulaciones de que sus padres mismos pudieran haber estado involucrados en su desaparición. Desafortunadamente, nunca volvieron a ver a Katy con vida. Muchas personas en su círculo comenzaron a comportarse de manera extraña, levantando sospechas. Durante más de un año, la investigación se encontraba estancada, hasta que pistas inesperadas surgieron de un lugar que nadie anticipaba. Sorprendentemente, el perpetrador había estado escondido a plena vista todo el tiempo, incluso logrando engañar a un detector de mentiras. El antecedente familiar de la familia Cho. Henry y Deborah Cho eran originalmente de una pequeña provincia en Taiwán. En 1989, buscando una vida mejor, emigraron a los Estados Unidos y se establecieron en Renton, una ciudad en el condado de Kent, en Washington, a un corto trayecto en coche de Seattle. En el momento de su mudanza, la pareja hablaba poco o nada de inglés, lo que hacía extremadamente difícil adaptarse a su nuevo entorno. Vivían una vida aislada y privada, rara vez socializando con vecinos o la comunidad local. El 21 de abril de 1991, Henry y Deborah dieron la bienvenida a su único hijo, una hija llamada Katy. A diferencia de sus padres, quienes luchaban por conectar con otros, Katy creció como una mujer alegre, extrovertida y animada. Tenía una habilidad natural para hacer amigos, pero su crianza estuvo marcada por una disciplina estricta, arraigada en sus padres. Valores culturales y tradiciones. A Katy no se le permitía invitar a amigos, y se le exigía dar cuenta de dónde estaba y con quién en todo momento. A medida que envejecía, este entorno opresivo se volvió cada vez más difícil para ella. Aunque Katy obedecía a sus padres, las reglas a menudo la hacían sentir sofocada y sola. En la secundaria, Katy creó varios perfiles en plataformas de redes sociales, donde compartía libremente detalles sobre ella misma, sus pasatiempos y su vida. A través de estas plataformas, encontró maneras de socializar y evadir algunas de las restricciones que sus padres imponían. Ella incluso adquirió un nivel modesto de popularidad en línea, lo cual le ayudó a sobrellevar su falta de libertad en el mundo real. Cuando Katy comenzó a salir con chicos y a mostrar interés en ellos, la desaprobación de su padre se hizo más severa. Henry criticó a cada joven con quien ella pasaba tiempo, detestando profundamente los estilos de vida más relajados e independientes de los adolescentes estadounidenses. Él creía firmemente que su hija debería casarse con alguien de Taiwán, no local. Henry a menudo confiaba en Deborah sobre su creciente decepción con la vida en América. Él expresó arrepentimiento por haber emigrado, y mencionaba con frecuencia su deseo de regresar a su patria. El chico popular y el mejor amigo. En otoño de 2009, Katy Cho, de 18 años, estaba en su último año de secundaria cuando comenzó una relación romántica con un joven llamado Ezequiel, o simplemente Zeke Watkins. Zeke tenía 2 años y medio más que Katy, pero habían asistido a la misma Renton High School, por lo que se conocían desde su adolescencia. La relación duró solo un par de meses, y durante ese tiempo Zeke nunca visitó la casa de Katy. Se encontrarían en lugares neutrales o pasarían tiempo en el apartamento de Zeke, que compartía con un amigo. La razón de esto era simple. El señor Cho desaprobaba fuertemente a Zeke. Encontró completamente inaceptable la apariencia no convencional y el comportamiento audaz del joven. Zeke era un músico y había sido una figura popular desde sus días de secundaria. Siempre tenía muchos admiradores y cambiaba de novias con frecuencia. Cuando comenzó a mostrar interés en Katy, ella estaba encantada. Ella estaba tan decidida a seguir viéndolo que desafió a sus padres. Deseaba y ocasionalmente mentía a su padre para escaparse en citas con Zeke. Sin embargo, después del año nuevo, la relación de Katy con Zeke terminó tan bruscamente como había comenzado. El interés de Zeke en ella se desvaneció, y pronto comenzó a perseguir a otras mujeres jóvenes. Su nuevo interés romántico resultó ser Jamie Marlowe, una de las compañeras de clase de Katy y su amiga más cercana. Ya sea intencional o no, la situación devastó a Katy. Katy había amado genuinamente a Zeke. Era su primera relación romántica seria, algo que había sentido significativo y lleno de potencial. Ella no estaba lista para dejarlo ir tan fácilmente y estaba decidida a recuperarlo. Naturalmente, su amistad con Jamie se desmoronó, y Katy ahora consideraba a su antigua mejor amiga como tanto una rival como una enemiga. Al principio,
La gente a su alrededor asumió que Katie y Zeke habían terminado en buenos términos y seguían manteniendo una relación amistosa. Sin embargo, en poco tiempo, Katie empezó a salir con otros hombres jóvenes, aparentemente tratando de demostrarse a sí misma, a los que estaban a su alrededor, y especialmente a Zeke, que ella seguía siendo deseable. Sin embargo, este enfoque no convencional y los intentos desesperados de Katie por reconectar con Zeke finalmente resultaron en una tragedia. ¿A dónde fue Katie? El 19 de abril de 2010, Henry y Deborah Cho contactaron a las autoridades locales para reportar la desaparición de su hija. La noche anterior, el domingo, Katie había salido con amigos, llevando solo su teléfono, y no había regresado a casa. Según sus padres, se suponía que debía regresar a las 8:30 p.m., pero al no llegar a la hora acordada, su padre intentó llamarla. Extrañamente, Katie no contestó. Fue totalmente fuera de lo común que Katie ignorara las llamadas de su padre, lo que generó preocupaciones de inmediato. A las 9:30 p.m., Henry Cho recibió un mensaje de su hija Katie. Ella dijo que estaba tomando café con un amigo en el centro comercial local y llegaría a casa un poco tarde. Naturalmente, este comportamiento frustraba a su padre, pero él y su esposa esperaron pacientemente a que regresara. Cuando llegó la medianoche y pasó sin ninguna señal de Katie, y su teléfono había sido apagado, sus padres se alarmaron cada vez más. Empezaron a llamar a los amigos de Katie, pero nadie la había visto. Por la tarde, Henry y Deborah fueron al centro comercial solos. Para ese momento, el centro comercial ya estaba cerrado, excepto por el cine y algunas cafeterías, pero Katie no estaba en ninguna parte. La tensión en la casa de los Cho seguía aumentando, pero la pareja aún tenía la esperanza de que su hija rebelde simplemente se había quedado fuera hasta tarde y regresaría pronto. Por la mañana, sin noticias de ella, Henry y Deborah fueron a la comisaría a presentar un informe de desaparición. Katie no se presentó a la escuela ese día. Esto alarmó de inmediato a sus profesores y compañeros de clase, ya que siempre había sido una estudiante aplicada que nunca faltaba a clases sin una razón válida. Además, resultó que Katie no había quedado en encontrarse con ningún amigo la noche anterior, lo que llevó a sus padres a sospechar que podría haberles mentido y haber salido en una cita. La pregunta fue, ¿con quién? Esto era algo que la policía tendría que descifrar. El primer sospechoso. Aunque Katie estaba a solo días de cumplir 19 años, los investigadores trataron su desaparición con la mayor seriedad desde el principio. Inmediatamente iniciaron una búsqueda, entrevistando a sus amigos y conocidos en un esfuerzo por recopilar cualquier información que pudiera proporcionar una pista. Desafortunadamente, sus esfuerzos inicialmente no llevaron a ninguna parte. Los detectives se pusieron en contacto con el proveedor de telefonía celular, y descubrieron que el teléfono de Katie se había conectado por última vez a una red a las 9:30 p.m. La señal provino de un parque local que limita con una gran zona pantanosa. Esta revelación planteó preguntas preocupantes. Katie no había estado en el centro comercial, como había afirmado. En cambio, ella había estado en el parque, donde envió su último mensaje a su padre antes de apagar su teléfono, y no lo había encendido desde entonces. Los detectives decidieron que su primer curso de acción sería hablar con el exnovio de Katie, Zeke Watkins, y lo llevaron para ser interrogado. El joven parecía visiblemente nervioso, pero parecía genuinamente preocupado por la desaparición de Katie. Zeke le dijo a los investigadores que él y Katie habían terminado aproximadamente 3 meses antes, pero seguían siendo amigos. Según él, ambos habían seguido adelante y estaban viendo a otras personas, así que no había malos sentimientos entre ellos. Incluso llegó a sugerir que Katie había estado saliendo con varias personas al mismo tiempo, aunque afirmó no saber los nombres de ninguno de sus supuestos nuevos intereses románticos. Cuando se le preguntó sobre su paradero la noche en que su ex novia Katie Chu desapareció, Zeke explicó que había estado en casa con su compañero de cuarto, Joe Carpenter. Los dos compartían un apartamento y habían pasado la noche jugando videojuegos hasta alrededor de las 3 de la madrugada, después de lo cual se fueron a la cama. La coartada de Zeke fue respaldada por un vecino que también conocía a Katie de la escuela, y estaba ansioso por ayudar a la policía con su investigación. Zeke admitió que Katie le había enviado un mensaje más temprano esa noche, pidiéndole encontrarse. Sin embargo, le dijo que tenía otros planes porque simplemente no le apetecía salir. La verdad, explicó, era que Katie a menudo intentaba volver a conectar con él, y él asumía que quería hablar sobre su relación de nuevo. Sin querer tener esa conversación, él puso una excusa sobre estar ocupado. En la superficie, la historia de Zeke parecía creíble. Sin embargo, los investigadores se mostraron reacios a eliminarlo de la lista de sospechosos potenciales. Su coartada solo había sido corroborada por su compañero de cuarto, por lo que los detectives le pidieron a Zeke que se sometiera a una prueba de polígrafo. Después de dudar un poco, él accedió. Los resultados confirmaron en gran medida su relato, aunque algunas de sus respuestas no estaban del todo claras.
Los investigadores señalaron esto como una discrepancia menor dentro del margen estándar de error. En última instancia, decidieron que Seke probablemente no estaba involucrado en la desaparición de Katy, y lo liberaron de más interrogatorios. La próxima persona que los investigadores llevaron a interrogar fue Jamie Marlowe, la antigua mejor amiga de Katy. Los dos habían tenido una disputa por Seke, pero su conflicto nunca había escalado a una confrontación abierta, al menos no públicamente. Aún así, sus amigos eran conscientes de la tensión entre ellos. Como se mencionó anteriormente, Katy había estado tratando de recuperar a Seke, una situación que comprensiblemente molestó a su nueva novia, Jamie. ¿Pero podría Jamie haber tomado las cosas en sus propias manos y lastimado a Katy? Fue una pregunta difícil de responder. El comportamiento de Jamie durante la entrevista levantó algunas cejas. Parecía inusualmente sacudida y parecía cerca de las lágrimas mientras respondía a los detectives. Cuando le preguntaron sobre su actitud, Jamie atribuyó su estado emocional al estrés de la situación. Ella admitió haber peleado con Katy, porque Seke había dejado a Katy por ella. Sin embargo, Jamie declaró firmemente que no tenía intención de renunciar a Seke, ya que también tenía fuertes sentimientos por él. A pesar de la tensión entre los dos ex amigos, la coartada de Jamie para la noche de la desaparición de Katy era sólida. Ella había estado asistiendo a una celebración familiar en la casa de un pariente, en un pueblo vecino. Jamie dejó el evento justo después de medianoche, y se fue a casa con sus padres y dos hermanas mayores. Su historia fue verificada, y Jamie fue descartado rápidamente como sospechoso. ¿Qué estaban escondiendo los padres? Muchos amigos de Katy Cho mencionaron que ella era activa no solo en las redes sociales, sino también en sitios web de citas, donde a veces conocía gente nueva. Últimamente, había estado saliendo en citas con varios hombres jóvenes, e incluso había rumores de que estaba involucrada en múltiples relaciones al mismo tiempo. Sin embargo, nadie parecía conocer los nombres de estas personas misteriosas. Las respuestas a muchas de las preguntas que tenían los investigadores probablemente se encontraban en la computadora portátil de Katy, la cual contenía sus cuentas y mensajes privados. Sin embargo, la policía se encontró inesperadamente con un bloqueo en la carretera. Los padres de Katy se negaron a dejarlos entrar en la casa, registrar su habitación o llevarse cualquiera de sus pertenencias personales. El comportamiento de Henry y Deborah llamó la atención de los investigadores como extraño, y parecía que estaban escondiendo algo. Las autoridades intentaron explicarles al señor y la señora Cho que la computadora portátil de Katy podría contener pistas valiosas, tal vez incluso el nombre de alguien que podría haber querido hacerle daño o que estuviera involucrado en su desaparición. Para descubrir esta información, los especialistas necesitaban acceso a sus cuentas en línea. Sin embargo, Henry y Deborah se negaron a cooperar. Insistieron en llevar la laptop a un programador que conocían, quien desbloquearía los perfiles de Katy. Prometieron revisar el contenido ellos mismos primero y luego entregar todo a la policía. El 21 de abril, los investigadores convocaron a los padres de Katy para interrogarlos, y sugirieron que se sometieran a una prueba de polígrafo. Deborah rompió a llorar inmediatamente, diciendo que no podía seguir adelante con eso. Henry acordó a regañadientes, pero claramente estaba nervioso. Su comportamiento durante la prueba fue muy emocional. Él alternaba entre gritar y romper en llanto mientras respondía a las preguntas. Al final, Henry falló en el polígrafo, intensificando aún más las sospechas que rodeaban a la pareja. Decididos a descubrir la verdad, los detectives decidieron hablar con los Chuzes vecinos, y lo que aprendieron fue intrigante. Los vecinos explicaron que Henry y Deborah se mudaron a la casa en 1989, después de inmigrar a los Estados Unidos. Pero a lo largo de 20 años, nunca habían formado amistades cercanas. La familia Cho era conocida por mantenerse reservada. Rara vez socializaban, nunca invitaban a nadie a su casa y evitaban visitar a otros. Incluso los amigos de Katy nunca habían sido permitidos dentro de la casa. Los Choos no fueron descritos como groseros, simplemente eran personas privadas que mantenían al mundo exterior a distancia. Henry y Deborah estaban profundamente preocupados por la reputación de Katy, y siempre habían sido cautelosos con sus amigos y actividades sociales. Esta preocupación, según los investigadores, explicaba su negativa a liberar la computadora portátil. Querían saber en qué había estado involucrada su hija antes de entregarlo. Pero, ¿por qué fallaron el polígrafo? La respuesta resultó ser relativamente simple. Ese día, 21 de abril, fue el cumpleaños de Katy. Ella llevaba desaparecida 3 días y sus padres estaban al borde de un colapso emocional. Abrumados por la preocupación, el miedo y el dolor, sabían que era poco probable que pasaran la prueba debido a su estado mental y emocional. Unos días después, Henry regresó a la estación voluntariamente con el portátil de Katy. Esta vez, él aceptó hacerse otra prueba del polígrafo. Los resultados mostraron que Henry estaba diciendo la verdad, absolviéndolo de cualquier participación en la desaparición de su hija. Los 8 admiradores de Katy. Los padres de Katy Cho temían que su computadora portátil pudiera contener fotos o videos privados que pudieran dañar su reputación, y estaban decididos a evitar que esto se hiciera público.
Afortunadamente, no se encontró nada. Sin embargo, los investigadores descubrieron que Katy había estado chateando con 8 hombres jóvenes diferentes en línea, y había salido por lo menos un par de veces con cada uno de ellos. Katy disfrutaba de la atención masculina, y a menudo presumía de ello ante sus amigos. Algunos especularon que ella estaba tratando de poner celoso a Seke. Independientemente de sus motivos, cada uno de estos jóvenes ahora debía ser investigado por cualquier conexión con la desaparición de Katy. Gracias al historial de mensajes, la policía pudo identificar sus nombres, números de teléfono e incluso las fechas y ubicaciones donde Katy se había encontrado con ellos. Durante los próximos días, los detectives lograron localizar a los 8 individuos y llevarlos para ser interrogados. El más joven tenía 17 años y el más viejo tenía 24. Katy los había conocido a todos en línea, y ninguno de ellos se había conocido previamente. Ella había sido la que había iniciado el contacto y organizado las citas, pero estaba claro que no había estado en una relación seria con ninguno de ellos. Aún así, los investigadores consideraron la posibilidad de que uno de ellos hubiera desarrollado fuertes sentimientos por Katy, quizás incluso llegando al punto de volverse posesivo o celoso. 5 de los jóvenes tenían coartadas sólidas y verificables para la noche en que Katy desapareció. 2 habían estado fuera de la ciudad, uno estaba trabajando en un turno nocturno, otro estaba recuperándose en el hospital después de un accidente automovilístico, y uno había pasado toda la noche en un bar con amigos, una afirmación respaldada por imágenes de cámara de seguridad. Los 3 restantes, que no tenían coartadas herméticas, acordaron realizar pruebas de polígrafo y fueron liberados de cualquier implicación en la desaparición de Katy. Un callejón sin salida en la investigación. Durante varias semanas, equipos de búsqueda peinaron la zona pantanosa detrás del parque donde se había detectado por última vez la señal del teléfono de Katy. A pesar de sus mejores esfuerzos, no se encontró rastro de ella. Los investigadores también se fueron con las manos vacías al buscar testigos que podrían haber visto a Katy en el parque esa noche. Se colocaron volantes con la foto de Katy en toda la ciudad, y se formaron grupos en las redes sociales donde amigos y conocidos compartieron información y teorías sobre su desaparición. Los medios de comunicación emitieron segmentos sobre el caso, instando a cualquier persona con información relevante a presentarse. La policía recibió cientos de consejos de personas que afirmaban haber visto a Katy la noche en que desapareció, o incluso después, en diferentes partes de la ciudad. Desafortunadamente, cada pista resultó ser una falsa alarma. En cada caso, era una mujer joven diferente con una apariencia similar, a menudo de ascendencia asiática. La investigación rápidamente llegó a un callejón sin salida. Sin nuevas pruebas, pistas o testigos que seguir, el progreso se detuvo. En este punto, pocos dudaban de que Katy ya no estaba viva. Sin embargo, el misterio aún permanecía. ¿Qué le había sucedido? ¿Y quién fue el responsable? El miedo persistía de que todavía había un individuo peligroso, representando una amenaza potencial para otros. Una pista inesperada. En abril de 2011, un año después de la desaparición de Katy Cho, algunos de sus amigos notaron algo extraño. Jamie Marlowe, quien todavía estaba saliendo con Seke Watkins en ese momento, había comenzado a usar zapatillas altas negras con plataformas blancas y cordones distintivos, exactamente iguales al par que Katy había comprado justo semanas antes de que desapareciera. Los zapatos eran lo suficientemente únicos como para que fuera difícil confundirlos con cualquier otro par. Para entonces, los antiguos compañeros de clase de Katy se habían graduado de la escuela secundaria y habían seguido adelante con sus vidas, viéndose rara vez. Sin embargo, el rumor sobre los zapatos de Jamie se propagó rápidamente. Alguien incluso logró tomar una foto de ella usándolos y la compartió en redes sociales. Poco después, la policía recibió una llamada de un hombre llamado Giovanni Candelario. Él afirmó tener información importante sobre la desaparición de Katy. Giovanni era amigo de Joe Carpenter, de Seke Watkins, compañero de cuarto. En abril del año anterior, Giovanni había estado quedándose temporalmente en su apartamento después de una pelea con su novia. A pesar de esto, no había surgido en la investigación y nunca fue interrogado por la policía. Él admitió conocer a Katy a través de amigos en común, aunque nunca habían sido especialmente cercanos. Giovanni le dijo a la policía que el 18 de abril de 2010, la noche en que Katy desapareció, Seke no había regresado a casa a las 8 p.m. como originalmente había afirmado. Sin embargo, Giovanni recordó que Seke llegó cerca de la medianoche. En ese momento, Giovanni estaba jugando un videojuego, pero no pudo evitar notar que Seke estaba cubierto de barro. Cuando Giovanni le preguntó al respecto, Seke explicó que había estado montando en bicicleta por el campo, caído en un charco y se había ensuciado. Poco después, Seke le pidió a Joe Carpenter que saliera afuera con él. Giovanni no estaba seguro de cuánto tiempo estuvieron ausentes, porque se había quedado dormido. Cuando los detectives le preguntaron a Giovanni por qué no había dado un paso al frente antes, admitió que no había pensado mucho en ese detalle en ese momento. Seke fue descartado rápidamente como sospechoso, y a Giovanni nunca se le pidió que proporcionara una declaración.
Sin embargo, después de presenciar el comportamiento cada vez más extraño y agresivo de Seke, y especialmente después de darse cuenta de que Jamie ahora llevaba zapatos idénticos a los de Katy, Giovanni decidió que era hora de ir a la policía. Al principio, los investigadores se mostraron escépticos ante la historia de Giovanni. Sospechaban que pudo haber tenido problemas con Seke y estaba tratando de vengarse de él. Sin embargo, sus afirmaciones necesitaban ser verificadas, por lo que los detectives trajeron a Joe Carpenter para otra ronda de preguntas. Una escalofriante confesión. Inicialmente, Carpenter se adhirió a la misma versión de los eventos que había dado un año antes. Sin embargo, cuando los investigadores lo confrontaron con las declaraciones de Giovanni, el comportamiento de Carpenter cambió repentinamente. Vaciló por un momento antes de preguntar. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Carpenter llegó a un acuerdo con la policía. A cambio de clemencia, acordó contarles todo lo que sabía, y revelar dónde podrían encontrar los restos de Katy. Carpenter se esforzó al máximo para minimizar su papel en los eventos, insistiendo en que nunca había querido mentir a los investigadores en primer lugar. Según él, solo había guardado silencio porque temía que Seke también pudiera hacerle daño. Él confirmó que Seke regresó a casa alrededor de la medianoche esa noche, cubierto de barro. Carpenter también recordó haber visto un corte fresco cerca de la oreja de Seke, el cual pasó desapercibido durante la investigación, ya que Seke tenía barba en ese momento. La impactante revelación, Seke Watkins le dijo a su compañero de cuarto, Joe Carpenter, que necesitaba ayuda. Él le pidió a Joe que agarrara una pala pequeña del maletero de su auto. Los dos caminaron juntos hacia el área pantanosa detrás del parque, avanzando a través de unos 50 metros de maleza abundante. Allí se detuvieron cerca del cuerpo sin vida de Katy Cho. Seke afirmó que todo había ocurrido accidentalmente, que solo se estaba defendiendo, y le rogó a Joe que lo ayudara a esconder el cuerpo. Juntos arrastraron el cuerpo más adentro de la espesura densa, moviéndose otros varios docenas, hasta que el monte se volvió casi intransitable. Allí cavaron una tumba poco profunda, colocaron a Katy dentro, y la cubrieron con tierra y ramas. Incluso un año después, Joe pudo llevar a los investigadores al lugar exacto de entierro, utilizando un gran árbol caído cercano como referencia. Seke fue arrestado el mismo día, pero negó vehemente haber cometido un crimen, insistiendo en que había sido un accidente. Él admitió que había acordado encontrarse con Katy ese día después de que ella le enviara un mensaje, pero afirmó que ella había sido agresiva y confrontativa. Según Seke, Katy todavía estaba tratando de reconciliarse con él y se lo había dicho abiertamente. Para evitar llamar la atención, Seke sugirió que caminaran hasta la zona pantanosa cercana para continuar su conversación. Una vez allí, la discusión se intensificó. Seke afirmó que el comportamiento de Katy se volvió aún más acalorado. En algún momento, sacó un cuchillo que siempre llevaba consigo. Él insistió en que no tenía intención de lastimarla, y solo quería asustarla lo suficiente para que retrocediera y así poder irse. Sin embargo, cuando Katy vio el cuchillo, supuestamente se abalanzó sobre él, golpeando su brazo, lo que hizo que se cortara accidentalmente a sí mismo. Se desató una lucha, y Seke afirmó que no tenía ni idea de cómo terminó el cuchillo en el cuello de Katy. Al darse cuenta de que ya no estaba respirando, entró en pánico. En lugar de pedir ayuda, se fue a casa y le pidió ayuda a Joe sin explicar completamente lo que había sucedido. Joe, aunque claramente en estado de shock, acordó ayudar a esconder el cuerpo. Juntos idearon una coartada y se atuvieron a ella. Dado que Giovanni Candelario había estado alojándose en su apartamento sin que nadie lo supiera, nunca fue interrogado por la policía durante la investigación inicial. El juicio y veredicto. Cuando el cuerpo de Katy fue recuperado de la tumba poco profunda, el estado de descomposición era tan avanzado que se tuvo que realizar pruebas de ADN para confirmar su identidad. Sin embargo, las pruebas forenses contaron una historia muy diferente a la versión de los eventos de Seke. El médico forense descubrió más de una docena de heridas de cuchillo en el cuerpo de Katy, incluido un corte mortal en la garganta que probablemente fue la causa de la muerte. No había manera plausible de clasificar esto como un accidente. Fue un acto brutal e intencional. A pesar de las abrumadoras pruebas, Seke continuó negando su culpa. Insistió en que había sido defensa propia, y que Katy había sido herida accidentalmente durante su lucha. Los investigadores también determinaron que el último mensaje enviado al padre de Katy desde su teléfono en realidad había sido escrito y enviado por Seke mismo, en un intento por ganar más tiempo antes de que alguien se diera cuenta de que ella estaba desaparecida. Durante el juicio, Seke admitió que Katy lo había estado siguiendo e intentando interferir en su nueva relación con Jamie Marlowe. Sin embargo, se negó a reconocer que había dañado intencionalmente. Cuando le preguntaron por qué había quitado la piel de Katy, la respuesta de Seke fue escalofriante. Él dijo que los zapatos eran un regalo para Jamie porque le gustaban y él quería hacerla feliz. Jamie Marlowe testificó en la corte como testigo. Ella admitió que inmediatamente reconoció las zapatillas que Seke le había regalado y sospechaba que habían pertenecido a Katy Cho. Cuando se enteró de la desaparición de Katy,
Dijo que para ella quedó claro que Zeke había hecho algo terrible. Sin embargo, Jamie no fue a la policía porque, como explicó, le tenía miedo. Ella no fue acusada de ningún crimen y evitó repercusiones legales. Giovanni Candelario, quien había presentado información crítica, tampoco fue acusado. Permaneció como testigo en el caso. En cuanto a Joe Carpenter, compañero de cuarto de Zeke, quien aceptó cooperar con los investigadores, recibió una sentencia suspendida por ocultar evidencia y proporcionar falso testimonio. El 26 de julio de 2011, Ezekiel Watkins fue encontrado culpable de homicidio premeditado y condenado a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Él había traicionado a Katie 2 veces, primero cuando la dejó por su mejor amiga y nuevamente cuando la atrajo a un área apartada y terminó con su vida. Cómo Zeke logró engañar la prueba del polígrafo sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Gracias por ver Documental Siniestro, no olvides suscribirte y regalarme un like para poder seguir